Hay lugares en este mundo donde la tierra respira, donde el fuego antiguo no duerme, solo espera. En las faldas del volcán de Pacaya, en Guatemala, 4 geólogos desaparecieron en marzo de 1998. 26 años después, una cámara de video emergió entre las cenizas. Lo que contenía esa grabación hizo que los investigadores cerraran el caso de inmediato. Pero la pregunta sigue viva, ardiendo como la lava que nunca se enfría. ¿Qué vieron realmente antes de desvanecerse para siempre? El volcán de Pacaya no es cualquier montaña. Es una de las formaciones más activas de Centroamérica. Un gigante de 2.500 metros que ha estado expulsando fuego desde hace más de 23.000 años. Los antiguos mayas lo consideraban la morada de los dioses del inframundo, un portal donde los vivos no debían aventurarse sin permiso. Las aldeas cercanas aún susurran historias de sombras que caminan entre la lava, de voces que emergen del cráter en noches sin luna. Pero en 1998, la ciencia no tenía tiempo para supersticiones. Había un misterio geológico que resolver, y un equipo internacional estaba decidido a descubrirlo. La doctora Elena Morales era la líder de aquella expedición. Vulcanóloga guatemalteca de 42 años, Elena había dedicado su vida a estudiar el comportamiento sísmico de Pacaya. Durante meses, sus instrumentos habían detectado algo inexplicable. Movimientos bajo la superficie que no correspondían a patrones magmáticos conocidos. No eran terremotos, no eran erupciones menores. Era algo más deliberado, casi rítmico, como si algo respirara bajo toneladas de roca fundida. Los datos eran tan anómalos que la Universidad de San Carlos de Guatemala decidió financiar una expedición de campo de 3 semanas. Elena convocó a 3 colegas de confianza: Roberto Sandoval, un sismólogo mexicano especializado en vulcanismo explosivo; Amanda Reeves, geofísica estadounidense con experiencia en tomografía sísmica; y Carlos Figueroa, guía local y descendiente directo de los pueblos Cacchiquel, conocedor de cada sendero del volcán desde niño. El equipo llegó al campamento base el 12 de marzo de 1998. La temporada seca había dejado el paisaje árido, cubierto de ceniza gris y piedra pómez. El aire olía a azufre denso, metálico. Desde el primer día, Carlos se mostró inquieto. «Mis abuelos decían que Pacaya está vivo de una manera que la ciencia no entiende», comentó mientras instalaban los sismógrafos. Elena sonrió con amabilidad profesional, pero Roberto interrumpió con escepticismo. «Tu pueblo tiene historias hermosas, Carlos, pero nosotros trabajamos con datos». Amanda permaneció en silencio, revisando las lecturas de temperatura del suelo. Estaban anormalmente altas, incluso para Pacaya. Durante los primeros 5 días, el trabajo fue rutinario. Instalaron sensores sísmicos en un radio de 2 kilómetros alrededor del cráter principal. Tomaron muestras de gases volcánicos, fotografiaron las fisuras activas. Cada noche revisaban los datos en la tienda de campaña, y cada noche las lecturas mostraban lo mismo: pulsos, vibraciones a intervalos de 47 segundos, demasiado regulares para ser naturales, demasiado profundas para ser causadas por actividad humana. Roberto propuso una hipótesis: cámaras magmáticas interconectadas, creando un efecto de resonancia. Amanda no estaba convencida. «Las cámaras no laten como un corazón, Roberto». Elena anotaba todo en su diario de campo, con letra pequeña y precisa. En la última entrada del día 5, escribió algo que no compartió con nadie. «Anoche soñé que el volcán me llamaba por mi nombre». Si te has preguntado alguna vez qué secretos oculta la tierra bajo nuestros pies, suscríbete a este canal, porque lo que este equipo estaba a punto de descubrir no está en ningún libro de geología. Y si llegamos a saber más sobre lo que realmente ocurrió en ese volcán, lo publicaremos aquí primero. La noche del 17 de marzo todo cambió.
Carlos despertó al grupo a las 3 de la madrugada. Su rostro estaba pálido, iluminado por la linterna. «Tienen que ver esto», dijo con voz temblorosa. Afuera de la tienda, el volcán rugía suavemente como siempre, pero había algo más. Un resplandor anaranjado pulsaba desde el interior del cráter, sincronizado exactamente con las vibraciones que habían estado midiendo. 47 segundos de luz, 47 segundos de oscuridad. Roberto instaló la cámara de video en un trípode y comenzó a grabar. Elena tomó lecturas con el espectrómetro portátil. Los niveles de dióxido de azufre eran normales. No había erupción inminente. Entonces, ¿qué causaba ese pulso lumínico? Amanda propuso acercarse más. Necesitamos ver dentro del cráter. Los sensores no nos dirán qué está generando esa luz. Elena dudó. El protocolo de seguridad era claro: nunca aproximarse al cráter activo sin equipamiento especializado y sin notificar a la base. Pero la base estaba a 5 horas de camino y este fenómeno podría no repetirse. Roberto ya estaba empacando equipo. «Vamos al amanecer, con luz natural y todo el equipo de protección». Carlos negó lentamente con la cabeza. «Mis ancestros tenían una regla. Cuando el volcán muestra algo que no debería verse, uno debe alejarse, no acercarse». Pero la ciencia es curiosa por naturaleza, y la curiosidad puede ser más fuerte que el miedo. Al amanecer del 18 de marzo, el equipo inició el ascenso hacia el cráter principal. Llevaban máscaras antigás, trajes térmicos, cuerdas de escalada, 3 cámaras de video y suficiente agua para 6 horas. El cielo estaba despejado. El sol apenas asomaba sobre las montañas distantes. Carlos iba adelante, marcando el camino entre rocas volcánicas filosas. Amanda documentaba cada metro con su GPS. Roberto cargaba el equipo sísmico portátil. Elena llevaba el diario de campo en su mochila, junto con muestras de roca que había recolectado días atrás. El ascenso fue silencioso. Solo el crujido de las botas sobre ceniza y el viento sibilante entre las grietas. A media mañana llegaron al borde del cráter. Lo que vieron los dejó sin palabras. La boca del volcán medía aproximadamente 100 metros de diámetro, con paredes internas de roca negra y roja incandescente. En el centro, un lago de lava burbujeaba lentamente. Pero no era el lago lo que capturaba su atención, era el patrón. La lava se movía en espiral perfecta, como si algo bajo la superficie la estuviera agitando con intención. Y cada 47 segundos, el centro del lago se hundía levemente, como si respirara. Roberto encendió la cámara. Amanda desplegó el sismógrafo portátil. Elena se arrodilló en el borde, fascinada, y murmuró algo que la cámara captó apenas. «Dios mío, es casi simétrico». Carlos retrocedió un paso. «Tenemos que irnos. Ahora». Pero nadie lo escuchó. Estaban hipnotizados por el movimiento hipnótico de la lava. Fue entonces cuando Amanda notó algo más. En su pantalla de lectura sísmica, las vibraciones no venían solo de abajo. Venían también de los lados, como si el volcán entero fuera una cámara hueca, resonando. «Esto no es posible», dijo con voz ahogada. «Es como si algo estuviera moviéndose dentro de las paredes». Elena se levantó, dio 2 pasos hacia el borde, intentando ver mejor. Y entonces sucedió. Un estruendo sordo emergió desde las profundidades. No fue una explosión, fue un sonido grave, prolongado, como el gemido de algo inmenso despertando. El suelo tembló bajo sus pies. Roberto dejó caer la cámara, pero la atrapó con la correa del cuello. Amanda gritó que retrocedieran. Carlos ya estaba corriendo hacia la ruta de descenso, pero Elena permaneció inmóvil, mirando fijamente el centro del lago de lava, porque algo acababa de moverse allí abajo, algo grande, algo que definitivamente no era magma. La forma era difícil de distinguir entre el rojo incandescente y el negro de la roca fundida,
pero durante 3 segundos, quizá 4, una silueta oscura atravesó el lago de lava de un extremo al otro. Tenía la longitud de un autobús, quizá más. Se movía con fluidez como una serpiente nadando en agua espesa, y luego desapareció, hundiéndose nuevamente en las profundidades. Roberto lo captó todo en video, con las manos temblando tanto que la imagen salió borrosa. Amanda había dejado de mirar el sismógrafo y ahora observaba el cráter con los ojos muy abiertos. ¿Todos vieron eso?, preguntó con voz estrangulada. Elena asintió lentamente. Todos lo vimos. Carlos gritó desde 20 metros más abajo. «¡Vámonos ahora o moriremos aquí!». El sentido común finalmente penetró el shock científico. El equipo comenzó a descender, tropezando con rocas, resbalando en ceniza suelta. Roberto no dejaba de mirar hacia atrás, la cámara aún grabando. Elena intentaba racionalizar lo que habían presenciado. Podría ser un flujo de densidad diferenciada, material más denso moviéndose a través del magma menos denso. Pero su voz carecía de convicción. Amanda no dijo nada, solo bajaba, rápido, con la respiración agitada dentro de la máscara antigás. Llegaron al campamento base poco después del mediodía. Nadie habló durante el descenso. Cada uno estaba encerrado en sus propios pensamientos, intentando procesar lo imposible. Una vez dentro de la tienda principal, Roberto conectó la cámara a la computadora portátil. Reprodujo la grabación en cámara lenta. Los 4 se inclinaron sobre la pantalla. Y ahí estaba. 17 segundos de video donde claramente se apreciaba una forma alargada, oscura, moviéndose deliberadamente bajo la superficie del lago de lava. No era un flujo magmático. Los flujos no tienen esa forma. Los flujos no se mueven contra la corriente de convección natural. «Necesitamos reportar esto», dijo Amanda finalmente. Elena negó con la cabeza. «¿Reportar qué exactamente? ¿Que vimos algo moviéndose en la lava? Nos llamarán locos. O peor, dirán que fabricamos evidencia». Roberto rebobinó el video, lo reprodujo de nuevo. «Pero tenemos esto, es evidencia física». Carlos, que había permanecido en silencio cerca de la entrada de la tienda, habló con voz grave. «En mi pueblo hay una historia. Dicen que antes de que los españoles llegaran, los sacerdotes mayas sellaron algo dentro del volcán, algo que no debía despertar jamás. Mi bisabuela lo llamaba el gusano de fuego. Decía que vivía en las venas de la tierra alimentándose de piedra fundida». Los 3 científicos lo miraron. Roberto con escepticismo apenas contenido, Amanda con curiosidad etnográfica, Elena con algo más complejo, una mezcla de fascinación y miedo ancestral que no podía nombrar. «Carlos», dijo Elena suavemente, «respeto tus tradiciones, pero necesitamos explicaciones científicas». Carlos se encogió de hombros. «La ciencia explica cómo. Las historias explican qué. Ustedes acaban de ver el qué». El silencio que siguió fue denso, incómodo. Afuera, el volcán emitió un rumor bajo, como si estuviera escuchando. Esa noche, ninguno durmió bien. Roberto revisaba los datos sísmicos una y otra vez, buscando algún patrón conocido. Amanda redactaba un informe preliminar que sonaba demasiado absurdo incluso para ella misma. Elena escribía en su diario personal, no en el de campo. Páginas y páginas de preguntas sin respuesta. Si hay algo vivo ahí abajo, ¿cómo sobrevive en esas temperaturas? ¿Qué come? ¿Cuánto tiempo ha estado allí? Y la pregunta que más la atormentaba, ¿por qué se mostró ahora? Carlos montaba guardia afuera, fumando cigarrillos uno tras otro, mirando el resplandor distante del cráter. A las 4 de la madrugada, los sismógrafos comenzaron a enloquecer. Las agujas saltaban erráticamente, marcando vibraciones que venían desde múltiples direcciones. Roberto despertó a todos. «Algo está pasando.
La actividad sísmica se multiplicó por 10 en los últimos 20 minutos. Salieron de las tiendas justo a tiempo para ver algo extraordinario. Desde 3 puntos diferentes en las faldas del volcán, columnas de vapor comenzaron a elevarse. No eran erupciones. Era como si algo estuviera abriendo respiraderos, liberando presión de manera controlada. Las columnas se elevaban perfectamente verticales, sin dispersarse con el viento. «Esto no es natural», dijo Amanda, y esta vez nadie la contradijo. Elena tomó una decisión. «Empacamos todo, nos vamos al amanecer. Llevamos las muestras, los videos, los datos sísmicos. Pero primero necesitamos una grabación más. Necesito escuchar si hay algún sonido asociado con esos respiraderos». Roberto la miró como si hubiera perdido la razón. «¿Quieres acercarte a esas cosas? Elena, sea lo que sea que está ahí abajo, claramente está activo esta noche». Pero Elena ya estaba cargando el equipo de grabación de audio. 20 minutos. Solo necesito 20 minutos de grabación clara. Carlos se ofreció a acompañarla. Roberto y Amanda se quedarían en el campamento, monitoreando la actividad sísmica y preparando la evacuación. Fue una decisión que dividió al grupo por última vez. Elena y Carlos caminaron hacia el respiradero más cercano, ubicado a unos 800 metros al sureste del campamento. Llevaban linternas, un micrófono parabólico de alta sensibilidad y una cámara de video con visión nocturna. El terreno era traicionero en la oscuridad, lleno de grietas ocultas bajo ceniza suelta. Pero llegaron sin incidentes. El respiradero medía aproximadamente 3 metros de diámetro. El vapor que emergía era caliente pero no abrasador, y tenía un olor extraño, no solo azufre. Había algo más, algo orgánico, como carne quemada. Elena instaló el micrófono apuntando directamente hacia la abertura. Carlos iluminó el interior con su linterna. Lo que vieron los hizo retroceder instintivamente. Las paredes del túnel no eran de roca irregular, eran lisas, casi pulidas, como si algo las hubiera desgastado pasando una y otra vez durante siglos. Elena activó la grabación. Durante los primeros segundos solo se escuchó el siseo del vapor escapando, pero luego emergió otro sonido, grave, rítmico, orgánico. Era como una respiración, pero no de pulmones. Era el sonido de algo masivo moviéndose a través de espacios comprimidos, aire forzado a través de túneles. Y había un patrón: inhalación durante 47 segundos, silencio durante 3 segundos, exhalación durante 47 segundos, el mismo intervalo que habían estado midiendo toda la semana. «¡Dios santo!», susurró Elena. «Hemos estado escuchando su respiración todo este tiempo». Carlos apagó la linterna. «Necesitamos irnos. Ya». Pero antes de que pudieran moverse, algo cambió. El sonido de respiración se detuvo abruptamente. El vapor dejó de salir, y desde la oscuridad del túnel emergió un resplandor tenue, anaranjado, pulsante. Se movía hacia arriba, hacia ellos. Carlos agarró el brazo de Elena y corrió, arrastrándola consigo. Ella apenas tuvo tiempo de agarrar el micrófono. La cámara quedó atrás, aún grabando. Corrieron sin mirar atrás, tropezando en la oscuridad, las linternas rebotando luz errática sobre rocas negras. Detrás de ellos, un sonido diferente comenzó a resonar desde el respiradero. No era respiración. Era algo entre un rugido y un gemido metálico, como placas tectónicas raspando una contra otra. Elena se atrevió a mirar por encima del hombro. Lo que vio la hizo tropezar y caer. Carlos la levantó, gritando que no se detuviera. Pero Elena ya lo había visto. Algo había emergido parcialmente del respiradero. No podía ver la forma completa en la oscuridad, solo un segmento.
parecía una superficie segmentada, como escamas o placas de roca fundida solidificada, brillando con calor interno, y se movía, se retorcía como un gusano gigante explorando el aire nocturno. Durante 3 segundos lo observó, paralizada entre el terror y la fascinación científica. Luego Carlos la arrastró detrás de una formación rocosa y ambos permanecieron agachados, conteniendo la respiración. El sonido continuó durante casi 1 minuto completo. Raspado, movimiento. Y luego, tan abruptamente como había comenzado, se detuvo. El resplandor se desvaneció. El vapor volvió a brotar del respiradero como si nada hubiera pasado. Elena y Carlos esperaron 5 minutos completos antes de atreverse a moverse. Cuando finalmente regresaron al campamento, corriendo a toda velocidad, encontraron a Roberto y Amanda empacando frenéticamente. «Nos vamos ahora», dijo Roberto sin preámbulos. «La actividad sísmica está fuera de control. Este volcán va a ser algo grande y yo no quiero estar aquí cuando suceda». Elena les contó lo que habían visto. Amanda palideció. Roberto simplemente asintió, como si ya no pudiera sorprenderse de nada. «Tenemos suficiente evidencia. Videos, audio, datos sísmicos. Bajamos a la base, reportamos todo y dejamos que alguien más decida qué hacer». Terminaron de empacar en 15 minutos. 4 mochilas con lo esencial, computadoras, discos duros externos con todos los datos, las grabaciones, muestras de roca. Dejaron atrás las tiendas, el equipo pesado, todo lo que no fuera crítico. A las 5:30 de la madrugada, cuando el cielo comenzaba a clarear con tonos grises, iniciaron el descenso. El camino que habían subido 5 días atrás ahora parecía diferente. Las grietas en el suelo se habían ensanchado. Algunas rocas que recordaban estables ahora yacían desplazadas. El aire olía más fuerte a azufre y había un calor que emanaba del suelo mismo. «El volcán está cambiando», observó Carlos. «Rápido, demasiado rápido». Caminaban en fila india, Carlos adelante, luego Amanda, Roberto y Elena cerrando la marcha. Esta configuración fue la última decisión lógica que tomarían ese día. A las 7 de la mañana, cuando llevaban 1:30 de descenso, el suelo tembló violentamente. No fue un temblor sísmico regular. Fue un golpe, como si algo masivo hubiera impactado contra la corteza terrestre desde abajo. Los 4 cayeron. Amanda gritó cuando su tobillo se torció contra una roca. Roberto perdió su mochila, que rodó pendiente abajo hasta detenerse contra un peñasco. Y frente a ellos, a unos 50 metros cuesta abajo, el suelo simplemente se abrió. La fisura apareció en segundos, rasgando la ladera del volcán como si fuera papel. Medía quizá 2 metros de ancho y se extendía horizontalmente por 30 metros o más. De su interior brotó vapor sulfuroso y un resplandor rojizo. Carlos retrocedió, ayudando a Amanda a levantarse. Roberto miraba la fisura con horror fascinado. «Está abriendo túneles nuevos», dijo con voz ahogada. «Sea lo que sea, está excavando hacia afuera». Elena revisaba su GPS. Estaban a 3 kilómetros de la base. 3 kilómetros de terreno inestable, con un volcán que literalmente se estaba reacomodando bajo sus pies. Decidieron bordear la fisura por arriba, aunque eso significaba desviarse del camino marcado. Fue un error. A medio camino, el suelo volvió a temblar, pero esta vez acompañado de un sonido que ya conocían: la respiración. Venía desde abajo, amplificada por túneles que funcionaban como cámaras de resonancia. 47 segundos de inhalación profunda. 3 segundos de silencio. 47 segundos de exhalación. Pero ahora era más fuerte, más cercano, como si la cosa hubiera ascendido, acercándose a la superficie. Roberto se detuvo en seco. ¿Escuchan eso? Todos callaron. Bajo la respiración rítmica había otro sonido.
raspado, fricción de roca contra roca. Venía desde su izquierda, bajo una planicie de ceniza que parecía sólida. «Está directamente debajo de nosotros», susurró Amanda. No hubo discusión. Corrieron. El tobillo de Amanda protestaba con cada paso, pero el miedo era un analgésico poderoso. Carlos los guiaba por instinto más que por conocimiento del terreno, buscando las áreas más consolidadas, evitando las manchas de ceniza suelta que podrían ceder. Estaban a menos de 1 kilómetro de la base cuando sucedió lo inevitable. El sonido de raspado aumentó súbitamente en intensidad, directamente bajo Roberto. Él apenas tuvo tiempo de gritar antes de que el suelo se hundiera bajo sus pies. La ceniza colapsó hacia un túnel oculto, creando un cráter de 5 metros de diámetro. Roberto cayó gritando. Elena se lanzó hacia adelante, alcanzando a agarrar su mano en el último segundo. Quedó colgando sobre el vacío, y Elena acostada boca abajo en el borde del cráter, sosteniéndolo con ambas manos. Carlos y Amanda corrieron a ayudar. Juntos tiraron centímetro a centímetro hasta sacar a Roberto de vuelta a superficie sólida. Estaba temblando, cubierto de ceniza negra, pero vivo. Sin embargo, su mochila no corrió la misma suerte. Había caído al túnel, y en esa mochila estaban 2 de los 3 discos duros con las grabaciones. Roberto intentó mirar hacia abajo, pero Carlos lo detuvo. «No vale la pena, hermano. Nada vale la pena». Pero Roberto no escuchaba. Toda la evidencia, meses de trabajo. Elena lo agarró por los hombros. «Todavía tenemos mi mochila. Tiene el disco principal y el audio de anoche. Es suficiente». Continuaron el descenso, ahora realmente aterrorizados. El volcán parecía consciente de su presencia, respondiendo a cada movimiento. Cada pocos minutos, un nuevo temblor. Una nueva fisura apareciendo en lugares aleatorios. Columnas de vapor brotando como géiseres. Y siempre, siempre, ese sonido de respiración desde las profundidades. A las 9 de la mañana divisaron la estación base en el valle. Nunca algo se había visto tan hermoso. Aceleraron el paso, olvidando la precaución. Fue Carlos quien notó el silencio primero. La respiración se había detenido. El volcán entero quedó en un silencio antinatural. Ni siquiera viento, ni pájaros, nada. «¿Por qué se cayó?», preguntó Amanda. Nadie tenía respuesta. Siguieron caminando, más despacio ahora, atentos a cualquier señal. Estaban a 500 metros de la base cuando el suelo detrás de ellos literalmente explotó hacia arriba. No fue lava, no fue vapor, fue la cosa. Emergió desde un túnel oculto en una erupción de roca fragmentada y tierra negra. Solo vieron una porción, quizá 10 metros de su longitud total. Era exactamente como Carlos había descrito. Un gusano de proporciones monumentales, cubierto de placas que parecían roca volcánica viviente, brillando con calor interno. Grietas entre las placas dejaban escapar luz anaranjada, como si su interior fuera lava líquida. Se retorció en el aire durante 3, quizá 4 segundos, y luego se hundió nuevamente, cavando un nuevo túnel hacia las profundidades con velocidad imposible. El equipo corrió los últimos 500 metros sin mirar atrás. Llegaron a la estación base gritando, incoherentes. El personal de apoyo que los esperaba los recibió alarmado. «El volcán está activo. Necesitamos evacuar». Elena trataba de explicar lo que habían visto, pero las palabras sonaban demenciales incluso para ella misma. Roberto conectó el disco duro a una computadora con manos temblorosas. «Tenemos pruebas. Lo grabamos todo». Pero cuando intentó acceder a los archivos, su rostro palideció. Los videos del cráter estaban ahí, los datos sísmicos también. Pero la grabación de la cámara que había quedado en el respiradero, la que había capturado la emergencia de la cosa, estaba corrupta, ilegible. Amanda colapsó en una silla.
su tobillo ahora hinchado y morado. Carlos hablaba rápidamente en cachiquel con uno de los asistentes locales, probablemente contándole lo que habían presenciado. Elena revisaba frenéticamente los archivos restantes. El audio de la respiración estaba intacto. Los videos del lago de lava mostraban claramente el movimiento bajo la superficie. Los datos sísmicos documentaban los patrones anómalos. No era la evidencia completa que habían esperado, pero era suficiente para probar que algo extraordinario estaba ocurriendo. El coordinador de la estación base, un hombre mayor llamado Miguel Santos, escuchó su historia con escepticismo creciente. Doctora Morales, con todo respeto, esto suena a estrés por exposición a gases volcánicos. Alucinaciones colectivas no son raras en ambientes con alta concentración de dióxido de azufre. Elena golpeó la mesa. «Tenemos evidencia. Mire los datos sísmicos. Escuche el audio». Miguel revisó los archivos con expresión neutral. Los patrones rítmicos eran innegables. El audio de la respiración era perturbador, pero la explicación que ofrecía, una criatura viviente dentro del volcán, era simplemente demasiado. «Voy a reportar actividad volcánica anómala», dijo Miguel finalmente. «Recomendaré monitoreo intensivo y restricción del área, pero no puedo incluir esto otro en un informe oficial». Elena iba a protestar, pero Roberto la detuvo. «Es suficiente por ahora. Al menos se tomará en serio la amenaza». Esa tarde, todos dieron declaraciones formales, versiones sanitizadas de los eventos, actividad sísmica inusual, patrones eruptivos no convencionales, formaciones geológicas que requerían investigación adicional. Ninguno mencionó al gusano de fuego. Oficialmente no existía. El equipo fue evacuado esa misma noche. Amanda necesitaba atención médica para su tobillo. Roberto y Elena debían presentar informes preliminares a la universidad. Carlos regresaba a su aldea, prometiendo no hablar de lo que habían visto. Pero antes de partir, le entregó algo a Elena. Era una pequeña talla de madera, un amuleto. Representa a Tojil, el dios del fuego maya. Mis abuelos decían que protege contra las cosas que arden desde dentro. Elena lo aceptó, conmovida. «Gracias, Carlos, por todo». Él asintió gravemente. «Lo que vimos no morirá pronto. Algo tan antiguo, tan grande, solo estaba durmiendo, y ahora está despierto». Durante las siguientes semanas, Elena intentó procesar lo sucedido. Revisaba los datos obsesivamente. Analizaba el audio de la respiración, comparaba los patrones sísmicos con eventos geológicos conocidos. Nada encajaba en modelos convencionales. Roberto había regresado a México, manteniendo correspondencia por email. «He estado investigando mitologías volcánicas de Mesoamérica», escribió. «Casi todas las culturas tienen historias de serpientes de fuego viviendo bajo tierra. Los aztecas llamaban a una de ellas Xiucoatl. Los mayas tenían a Kukulcán en su forma subterránea. ¿Y si no son solo mitos?». Amanda, desde Estados Unidos, había compartido los datos con colegas de confianza bajo acuerdos de confidencialidad. Las respuestas variaban entre fascinación y incredulidad educada. «Los patrones son reales», le escribió un geofísico de Stanford. «Pero la interpretación, necesitaríamos más evidencia antes de proponer algo tan radical». Era la historia de siempre. Los datos decían una cosa, pero aceptarla requería reescribir demasiadas certezas científicas. Nadie quería ser el primero en sugerir que la Tierra podría albergar formas de vida basadas en piedra fundida. El caso comenzó a desvanecerse de la atención oficial. Pacaya continuó su actividad normal. Los sensores instalados registraban los patrones rítmicos ocasionalmente, pero sin el contexto de lo que el equipo había presenciado, eran solo anomalías curiosas.
Se archivaron como fenómenos geológicos no clasificados. Elena sabía que era el destino de su descubrimiento, convertirse en una nota al pie, una curiosidad, a menos que la cosa decidiera mostrarse de nuevo. Los 4 miembros del equipo mantuvieron contacto esporádico durante los años siguientes. Ocasionalmente, alguien compartía un artículo sobre actividad volcánica inusual en otras partes del mundo, patrones sísmicos rítmicos en Islandia, movimientos anómalos bajo el monte Etna. Siempre había una explicación convencional, pero entre ellos se preguntaban si realmente lo era. Carlos enviaba fotos de Pacaya de vez en cuando. «Todavía respira», escribía. «Mi gente lo siente». Entonces, en marzo de 2024, 26 años después de la expedición, algo extraordinario sucedió. Un grupo de excursionistas encontró una cámara de video entre las cenizas en las faldas de Pacaya. Estaba parcialmente fundida, la carcasa deformada por calor extremo, pero el cartucho de memoria interno había sobrevivido milagrosamente. La cámara fue entregada a las autoridades locales, que la remitieron a la Universidad de San Carlos. Allí, técnicos especializados lograron extraer los datos. La cámara era la que Elena había dejado atrás en el respiradero aquella noche de marzo de 1998. Había continuado grabando durante 17 minutos después de que ella y Carlos huyeron. Y lo que capturó fue asombroso. Los primeros 2 minutos mostraban la huida de Elena y Carlos. Luego, la cámara registró la emergencia completa de la cosa desde el respiradero. A diferencia del video corrupto que habían perdido, este era cristalino. Durante 43 segundos, la criatura fue completamente visible. Era imposible determinar su longitud total, ya que solo una porción emergió, pero lo que se veía medía fácilmente 15 metros. Su cuerpo era cilíndrico, segmentado como una lombriz gigante, pero compuesto de placas de roca ígnea que parecían fundirse y resolidificarse constantemente. Entre las placas, grietas brillantes dejaban ver un interior que era pura luz anaranjada, como si su sangre fuera lava. No tenía ojos visibles, ni boca aparente en la sección capturada. Se movía con ondulaciones fluidas, probando el aire nocturno con movimientos que parecían casi curiosos. Pero lo más perturbador vino después. La criatura se orientó directamente hacia donde había estado la cámara. Durante 5 segundos completos permaneció inmóvil, como si estuviera observándola, como si supiera que estaba siendo grabada, y luego emitió un sonido. No era la respiración que habían escuchado antes. Era algo más complejo, tonos superpuestos, resonancias profundas, casi como un canto. Y entonces se retrajo suavemente hacia el respiradero, desapareciendo en las profundidades con la misma fluidez con que había emergido. La universidad contactó inmediatamente a Elena. Ahora tenía 68 años, oficialmente retirada, pero su mente seguía tan aguda como siempre. Cuando vio la grabación, lloró. 26 años esperando que alguien, cualquiera, creyera lo que habían visto. Y ahora había prueba irrefutable. Roberto voló desde México, Amanda desde California, Carlos subió desde su aldea. Los 4 se reunieron en la universidad, viendo la grabación una y otra vez. La pregunta ahora, dijo Amanda finalmente, es ¿qué hacemos con esto? Elena sabía la respuesta. Lo compartimos, no con gobiernos o corporaciones que querrían explotarlo. Lo compartimos con el mundo. Que cada persona decida qué significa. Y eso hicieron. El video fue publicado en plataformas académicas abiertas, acompañado de todos los datos sísmicos, grabaciones de audio y un informe completo de los eventos de 1998. La respuesta fue inmediata y polarizada. Algunos científicos lo llamaron el descubrimiento más importante en la historia de la biología. Evidencia de vida basada en silicatos, adaptada a ambientes extremos, posiblemente tan antigua como la Tierra misma.
Otros lo descartaron como un elaborado fraude, aunque los análisis forenses confirmaban la autenticidad del video. El debate llenó publicaciones científicas, conferencias, documentales. La pregunta de ¿estamos solos en nuestro propio planeta? Tomó un significado completamente nuevo. Pero para Elena, Roberto, Amanda y Carlos, el debate académico era secundario. Ellos sabían la verdad. Habían mirado a los ojos de algo que la humanidad nunca había imaginado que existiera. Una forma de vida que llamaba hogar a los lugares más inhóspitos del planeta, viviendo en el fuego que nosotros temíamos. ¿Cuántos habrá?, preguntó Roberto en su última reunión. Si hay uno en Pacaya, podría haber más, en cada volcán activo, en cada punto caliente del planeta. Carlos sonrió con esa sabiduría antigua que siempre había tenido. Mis ancestros lo sabían, por eso respetaban los volcanes, por eso nunca los consideraron solo montañas. Eran templos, hogares de dioses, y tal vez los dioses eran reales todo el tiempo, solo que no en la forma que esperábamos. Elena anotaba todo en un nuevo diario, documentando esta reunión 26 años después. En la última página escribió: hemos pasado siglos mirando hacia el espacio, buscando vida extraña. Nunca pensamos en mirar bajo nuestros pies. ¿Qué más vive ahí abajo? ¿Y qué sucederá cuando todo despierte? La grabación termina con la criatura mirando directamente a la cámara. Algunos expertos en procesamiento de video han amplificado el audio del sonido que emitió. Cuando se ralentiza y se analiza espectrográficamente, los patrones son complejos, casi lingüísticos, como si intentara comunicarse, pero el mensaje, si es que hay uno, permanece indescifrable. Por ahora, Pacaya continúa activo. Los sensores todavía registran la respiración rítmica cada cierto tiempo. 47 segundos de inhalación, 3 segundos de pausa, 47 segundos de exhalación, como si algo inmenso durmiera inquieto en las profundidades, esperando, soñando, creciendo. Y la pregunta persiste en la mente de quienes conocen la verdad: ¿qué despertará cuando ese sueño termine? Entonces, ¿tú qué crees? ¿Era una criatura prehistórica que sobrevivió en los lugares donde ninguna otra vida podría existir? ¿O tal vez algo más antiguo, algo que estuvo aquí antes que nosotros y seguirá aquí mucho después de que nos hayamos ido? Los datos están ahí, para quien quiera analizarlos. La evidencia existe. Pero la verdad completa sigue enterrada, moviéndose bajo toneladas de roca fundida, respirando su aliento de fuego en la oscuridad absoluta de las venas del planeta. Si te han gustado estas historias que desafían todo lo que creemos saber, suscríbete a Ecos del Silencio, porque cuando se trata de misterios que arden desde el centro de la Tierra, apenas hemos arañado la superficie. Y quién sabe, quizá la próxima historia que contemos sea la del despertar final. Nos vemos en el próximo misterio que el silencio guarda.